En el trascendental año de 1545, que se revela como un punto de inflexión determinante, la Iglesia de Roma se posiciona frente a la imponente ola de la Reforma protestante instigada por Martín Lutero. Si bien el año 1517 marcó el inicio de dicha reforma, es en 1540, con la fundación de la Orden Jesuita, y en especial en 1545, con la apertura del Concilio de Trento, que se gesta el nacimiento de la Reforma Católica, también reconocida como Contrarreforma. El Concilio de Trento, objeto central de nuestra indagación, surge como una respuesta vigorosa a los desafíos planteados por la Reforma protestante. Este concilio ecuménico, convocado por la Iglesia Católica, tuvo como propósito abordar las cuestiones doctrinales y disciplinarias que surgieron en medio del conflicto con el protestantismo. Profundizando en sus debates, el Concilio de Trento se erige como un foro donde las posturas teológicas y eclesiásticas se delinearon con claridad. Pero, ¿cuál fue el papel fundamental de este concilio, y por qué se le atribuye la distinción de ser el acontecimiento que marcó la ruptura decisiva con el protestantismo? En Crononauta Curioso nos sumergiremos en las complejidades de este periodo crucial de la historia eclesiástica, explorando las motivaciones, los conflictos y las repercusiones del Concilio de Trento, destacando su influencia en la configuración del panorama religioso europeo, y en la afirmación de la identidad católica en medio de las tensiones reformistas. Cuando Martín Lutero emitió su llamado histórico a la reforma de la Iglesia, no todos los seguidores de la doctrina romana optaron por abandonar su comunidad y unirse al movimiento protestante. Como era de prever, muchos optaron por permanecer, guiados por la esperanza en una revitalización interna. El Papa León X, conocido por su inclinación hacia los placeres terrenales, no resultó ser la figura idónea para liderar la tan ansiada renovación, una transformación que muchos consideraban imperativa. Sin embargo, un pontífice posterior asumió el papel de catalizador para el cambio. Fue Pablo III quien, reconociendo la necesidad de una transformación profunda, designó una comisión para examinar a fondo el verdadero estado de la Iglesia. El informe presentado por esta comisión en relación con la reforma de la Iglesia destacó que tanto papas como cardenales habían caído en la mundanidad. La corrupción, evidenciada por la generalización de sobornos para obtener cargos eclesiásticos, se reveló como una problemática arraigada en las estructuras de la Iglesia. Los monasterios, inmersos en la laxitud disciplinaria, se convirtieron en escenario de un amplio abuso en la venta de indulgencias. Aprovechando esta introspección honesta, algunos protestantes emprendieron la búsqueda y obtención de una copia, publicándola como prueba adicional de la corrupción arraigada en la Iglesia. En 1537, Pablo III convocó a un concilio, aunque disputas políticas postergaron su apertura por 8 años. Finalmente, en 1545, en la ciudad de Trento, al norte de Italia, el concilio dio inicio. A lo largo de diversas reuniones, las 3 sesiones principales tuvieron lugar en 1545, 1551 y 1562. La extensión de estas sesiones y las prolongadas demoras entre ellas provocaron cambios en la representación a lo largo del Consejo. Este periodo se caracterizó por debates profundos y decisiones significativas que delinearon el curso de la Iglesia Católica en respuesta a las tensiones de la Reforma protestante. La participación en el concilio fue notablemente reducida, evidenciada por la presencia limitada de asistentes. La sesión inaugural contó únicamente con la asistencia de 34 líderes, mientras que la reunión más concurrida, correspondiente a la tercera sesión, albergó a tan solo 255 participantes. Este cónclave reunió a una diversidad significativa de delegados, cada uno con sus propias agendas y peticiones, que, en la mayoría de los casos, entraban en conflicto entre sí.
Ciertos eclesiásticos, especialmente miembros de la curia papal, se mostraron renuentes a cualquier tipo de reforma que pudiera afectar sus estilos de vida. Por otro lado, los obispos de España y Francia abogaban por un papel más sólido e independiente. Mientras tanto, los jesuitas defendían con firmeza la supremacía papal. Algunos delegados, como el emperador Carlos V, quien enfrentaba el desafío protestante en su vasto reino del Sacro Imperio Romano Germánico, buscaban un entendimiento entre protestantes y católicos. Bajo la presión del emperador, el concilio permitió la participación de representantes protestantes en la segunda sesión, dando lugar a conversaciones informales. Sin embargo, cuando las demandas de los protestantes no fueron incluidas en la agenda, estos se retiraron en 1552. Las sesiones continuaron siendo tan intensas que, en algunos casos, los delegados llegaron a enfrentamientos físicos. La cuestión de la reforma ocupaba un lugar central en las discusiones, destacando la venta de indulgencias como un tema crucial que había desencadenado el movimiento reformista. En este sentido, el concilio adoptó medidas contundentes, destituyendo a los vendedores de indulgencias, y poniendo fin a algunos de los abusos más flagrantes. Además, se aprobaron diversas medidas destinadas a combatir la corrupción clerical, reconociendo que las acciones de Martín Lutero se vieron alimentadas por la ambición, la avaricia y la codicia dentro del clero. Los líderes fueron exhortados a evitar incluso las transgresiones más menores. Aunque se condenaron numerosos abusos, como la posesión de múltiples iglesias y catedrales, el otorgamiento de favores a familiares y las relaciones amorosas, los cambios no trascendieron más allá. El concilio reafirmó la comprensión tradicional medieval, y rechazó la enseñanza protestante contemporánea en prácticamente todos los temas. Sostuvo firmemente la existencia de 7 sacramentos, en contraposición a la afirmación protestante de solo 2, y afirmó que estos eran esenciales para la salvación. Todas las interpretaciones protestantes de la comunión fueron rechazadas de manera contundente, reafirmando la creencia en la transubstanciación, la cual sostiene que el pan y el vino se transforman en la sustancia real del cuerpo y la sangre de Cristo. A pesar de que los protestantes llevaban a cabo sus servicios en sus respectivos idiomas, el concilio defendió la misa en latín, y enfatizó con mayor precisión la comprensión sacrificial de la misma. En relación con el crucial tema de la justificación, el concilio no respaldó la perspectiva reformista que abogaba por la salvación mediante la fe exclusivamente. En cambio, afirmó que nadie puede tener certeza absoluta de su justificación, y que las buenas acciones contribuyen a obtener una posición correcta ante Dios. En lo que respecta a la interpretación de la Escritura y la autoridad, la Iglesia romana se distanció aún más de los protestantes. Los reformadores, como Lutero, habían estado traduciendo la Biblia a los idiomas comunes del pueblo, un enfoque que contrastaba con la posición del concilio, que abogaba por una mayor centralización y control de la interpretación bíblica por parte de la Iglesia. En contraste, el concilio afirmó que la única versión oficial de la Biblia era la Vulgata latina, y que ninguna interpretación de las Escrituras podía apartarse de las enseñanzas de la Iglesia. Asimismo, rechazó la perspectiva protestante de la sola escritura, declarando que, junto con la Biblia, la tradición preservada por la Iglesia constituía una fuente de autoridad. ¿Qué impacto tuvo este concilio en la Iglesia romana y en la relación con los protestantes? El Concilio de Trento contribuyó a una reforma que revitalizó a la Iglesia romana, evitando su hundimiento más profundo en la inmoralidad y la corrupción. También refinó la estructura eclesiástica y preparó sus fuerzas para los años venideros. No obstante, en cuestiones doctrinales, el concilio profundizó y perpetuó el abismo entre católicos y protestantes, desvaneciendo cualquier esperanza de unificación. El Concilio de Trento definió la identidad del catolicismo durante los siguientes 4 siglos. No fue hasta el Concilio Vaticano II en la década de 1960 que se llevó a cabo un reexamen significativo de las posturas de la Iglesia romana. ¿Qué opinas tú? ¿Consideras posible alguna forma de unificación entre católicos y protestantes en este concilio? ¿Por qué crees que la Iglesia romana se mantuvo tan inflexible al realizar cambios sustanciales para alinear su doctrina con las Escrituras? Comparte tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras efemérides. Gracias por tu compañía.